Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. También apoyan la serie Leemos la Biblia en un año los creadores del Antiguo Testamento citado por Jesús, uno de los libros más recomendados de estos últimos tiempos, ideal para comprender las Escrituras dentro de la sana doctrina de Cristo. También patrocina la serie Leemos la Biblia en un año Vida Libros, tu distribuidora y librería cristiana presentes en Estados Unidos, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, España y México. En Librerías Vida Libros encontrás lo mejor al mejor precio. Y gracias a los hermanos y hermanas que apoyan la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Continuamos en la serie Leemos la Biblia en un año y aquí estamos en el libro de Josué y vamos a leer los capítulos 20, 21 y 22. 3 capítulos para seguir avanzando en nuestro desafío diario, leyendo justamente la Reina Valera 60 de la Biblia de estudio de la vida plena, una joyita que tenemos aquí, y avanzamos en esta serie de la Biblia en un año multiversiones. Comenzamos con la Reina Valera revisada, ahora seguimos con la Reina Valera 60 y muy pronto les comunicaremos cuál es la nueva Biblia que vamos a utilizar y cuál es la, traducción bíblica que vamos a utilizar para seguir avanzando en esta serie en particular. Ahora vamos a orar y vamos a encomendar este tiempo en las manos del Señor. Jesús, te damos gracias, oh Padre Dios, Padre del cielo, te damos gracias por este tiempo que vamos a dedicar a la lectura y breve meditación de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder confiar en tus promesas, a ver, Señor, y aprender en tu palabra tus criterios, tus principios fundamentales para nuestra vida. Dios, presentamos nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote muchas gracias y juntos decimos amén. Y así leemos el capítulo 20, donde Josué señala ciudades de refugio. Y antes de que arranque con la lectura, quiero decirte que hay un video allí vertical de algunos minutos donde explico un poco, si todavía no lo has visto, te dejo aquí el link de ese video donde hablo sobre las ciudades de refugio, qué eran, por qué, cuándo se constituyeron, qué pasa con la muerte del sumo sacerdote, por qué tenían que durar el hombre siendo inocente, pero que habiendo matado a alguien por accidente, tenía que quedarse hasta la muerte del sumo sacerdote allí en la ciudad. Bueno, allí está todo explicado en ese video. Andate allí cuando terminemos la lectura de este video y aprovechalo para aprender juntos. Va a decir el versículo 1, habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá, al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó. Señalaron a Beser en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot de Galad en la tribu de Gad,
y Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Fíjense, 3 ciudades a este lado del Jordán y 3 ciudades al otro lado del Jordán, para que en los 2 territorios haya las llamadas ciudades de refugio. Y ahora va a decir en el capítulo 21, versículo 1, ciudades de los levitas, le van a dar heredad entre todos los hijos de Israel. O sea que los levitas estarían distribuidos a lo largo de todo el territorio de Israel, en diferentes ciudades con sus ejidos de todo el territorio de Israel. Y dice, los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Num, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo, Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Y la suerte cayó sobre las familias de los coatitas, y los hijos de Aarón, el sacerdote, que eran de los levitas, obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín 13 ciudades. Los otros hijos de Coat obtuvieron por suerte 10 ciudades de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan, de la media tribu de Manasés. Los hijos de Gersón obtuvieron por suerte de las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés, en Basán, 13 ciudades. Y fíjense, después dice, los hijos de Merari, según sus familias, obtuvieron de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón 12 ciudades. Dieron pues los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos por suertes, como había mandado Jehová por conducto de Moisés. De la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón dieron estas ciudades que fueron nombradas, las cuales obtuvieron los hijos de Aarón, de la familia de Coat, de los hijos de Leví, porque para ellos fue la suerte en primer lugar. Les dieron Kiriat Arba, del padre de Anac, la cual es Hebrón, en el monte de Judá, con sus ejidos en sus contornos. Mas el campo de la ciudad y sus aldeas dieron a Caleb, hijo de Jefone, por posesión suya. Fíjense cómo respetaron, aunque la suerte cayó para que sea una ciudad levita, o sea que Hebrón fuera una ciudad levita, la parte de digamos aquí de la ciudad, más el campo de la ciudad y sus aldeas, fue posesión de Caleb, digamos, por aquel pacto que había hecho Dios con él. Así que un nuevo nombramiento no invalida un pacto anterior. ¿Escucharon eso? Y aquí se ve reflejada. ¿Por qué? Porque Hebrón no solamente era la heredad de Caleb, sino que fue luego una ciudad levita y también fue una ciudad de refugio. O sea, Hebrón era una ciudad que tenía características particulares, y no solamente una ciudad para cualquier tipo de los levitas, sino para los descendientes de Aarón. Impresionante lo que dice aquí, los levitas que eran descendientes del sacerdote. Ahora dice, los hijos del sacerdote Aarón dieron Hebrón con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Libna con sus ejidos, Jatir con sus ejidos, Estemoa con sus ejidos, Olón con sus ejidos, Debir con sus ejidos, Aín con sus ejidos, y dice Juta con sus ejidos, y Bet-Semes con sus ejidos, 9 ciudades de estas 2 tribus. Y de la tribu de Benjamín, Gabaón con sus ejidos, Geba con sus ejidos, Anatot con sus ejidos, Almón con sus ejidos, 4 ciudades. Todas las ciudades de los sacerdotes, hijos de Aarón, son 13 con sus ejidos. Mas las familias de los hijos de Coat, levitas, de los que quedaban de los hijos de Coat, recibieron por suerte ciudades de la tribu de Efraín. Les dieron Siquem con sus ejidos, el monte de Efraín como ciudad de refugio para los homicidas, además Geser con sus ejidos, Kipsaim con sus ejidos y Bet-Orón con sus ejidos. 4 ciudades.
De la tribu de Dan, el Teque con sus ejidos, Gibetón con sus ejidos, Ajalón con sus ejidos y Gat Rimón con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la media tribu de Manasés, Tanac con sus ejidos, Gat Rimón con sus ejidos, 2 ciudades. Todas las ciudades para el resto de las familias de los hijos de Joat fueron 10 con sus ejidos. A los hijos de Gersón, de las familias de los levitas, dieron de la media tribu de Manasés a Golán en Basán con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas y además Bostera con sus ejidos, 2 ciudades. De la tribu de Isaacar, Sisón con sus ejidos, Daberat con sus ejidos, Jarmut con sus ejidos y Enganim con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Aser, Miseal con sus ejidos, Abdón con sus ejidos, Helcat con sus ejidos y Rehob con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Neftalí, Sedes en Galilea con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas y además Hatmot Dor con sus ejidos y Cartán con sus ejidos, 3 ciudades. Todas las ciudades de los gersonitas por sus familias fueron 13 ciudades con sus ejidos. Y a la familia de los hijos de Merari, levitas que quedaban, se les dio de la tribu de Zabulón, Jocneam con sus ejidos, Carta con sus ejidos, Dimna con sus ejidos y Naalal con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la tribu de Rubén, Beser con sus ejidos, Jaasá con sus ejidos, Cademot con sus ejidos y Mefaat con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Gad, Ramot de Galad con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Mahanaim con sus ejidos, Esbón con sus ejidos y Jazer con sus ejidos, 4 ciudades. Más todas las ciudades de los hijos de Merari por sus familias que restaban de las familias de los levitas fueron por suerte 12 ciudades. Y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos. Y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella. Así fue con todas estas ciudades. Y fíjense cómo los levitas oficiaban de sacerdotes y de jueces también en sus territorios. Por eso las ciudades de refugio eran ciudades levitas también. Vamos a ir ahora con el versículo 43 titulado Israel ocupa la tierra y dice así: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Ponelo en el comentario. Dios cumple todas sus promesas. Ponelo allí. Dios cumple todas sus promesas. Y ahora leemos para terminar el capítulo 22, que va a hablar del acontecimiento del altar junto al Jordán que casi desata una guerra civil entre las tribus de Israel junto con las tribus que pasarían al otro lado del Jordán. Y dice así: entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas.
También la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos a este lado del Jordán, al occidente, y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. Y les habló diciendo: volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce y muchos vestidos, compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Así que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, separándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandamiento de Jehová por conducto de Moisés. Y llegando a los límites del Jordán que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Y los hijos de Israel oyeron decir a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés que habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Ahora seguimos leyendo, pero déjenme contarles el contexto. La idea era que el único lugar donde podía haber un altar a Jehová, como lo era el altar del tabernáculo, era en el lugar donde Dios escogiese que iba a habitar el tabernáculo de reunión. Y el tabernáculo de reunión estaba en Silo, en el centro del territorio. O sea, estaba en el medio del mapa, en el medio, Silo. Y allí estaba el altar del holocausto, el tabernáculo armado, estaba el arca del pacto, todo estaba allí. Y no podía haber otro altar, todos tenían que venir de su territorio a sacrificar a ese altar. Y estaba prohibido hacer otro altar. Y cuando se van, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés edifican un altar. Claro, la Biblia nos va dando datos de a poquito. Entonces dice, pero les dijimos que hagan la voluntad de Dios, y lo primero que hacen cuando se van es levantar un altar. Estaba prohibido levantar otro altar porque el único que tenía que haber era el que estaba en Silo, en el tabernáculo de reunión. Bueno, allí realmente se pone muy mal porque dicen, si estos no hacen la voluntad de Dios, esto va a ser un desastre, como pasó con Jai, como pasó con Acán, imposible, Dios nos va a destruir. Así que van y mandan mensajeros, y ahí es donde seguimos. Versículo 13, enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y la media tribu de Manasés en la tierra de Galad, a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él. Un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galad, y les hablaron diciendo, toda la congregación de Jehová dice así, ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? ¿No os ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová? Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar, además del altar de Jehová nuestro Dios. ¿No cometió Acán, hijo de Sera, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel? Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel, Jehová, Dios de los dioses, Jehová, Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, que no nos salve hoy. O sea, está diciendo, si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salve hoy.
Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocaustos u ofrendas, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad, ¿no tenéis vosotros parte en Jehová? Y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por esto dijimos: edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros: vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros pues dijimos: si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos: mirad el símil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocausto, para ofrenda o para sacrificio, además del altar que Jehová nuestro Dios, que está delante de su tabernáculo. Oyendo Fines el sacerdote y los principales de la congregación y los jefes de los millares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Y dijo Fines, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad, y regresaron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque testimonio es entre vosotros que Jehová es Dios. La palabra Ed significa testimonio, el altar del testimonio. Era simplemente un altar monumento testimonial de que ellos eran parte del pueblo de Israel, aunque estaban del otro lado del Jordán. Muy interesante. Bueno, hasta aquí la lectura de este video. Seguiremos Dios mediante en el próximo, pero no te vayas de este, por favor, sin ver a los patrocinadores y a los colaboradores y sin hacerle caso a mis hijos. Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. También apoyan la serie Leemos la Biblia en un año los creadores del Antiguo Testamento citado por Jesús, uno de los libros más recomendados de estos últimos tiempos, ideal para comprender las Escrituras dentro de la sana doctrina de Cristo. También patrocina la serie Leemos la Biblia en un año Vida Libros, tu distribuidora y librería cristiana presentes en Estados Unidos, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, España y México. En Librerías Vida Libros encontrás lo mejor al mejor precio. Y gracias a los hermanos y hermanas que apoyan la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Gracias por apoyar a nuestra familia Y al trabajo en el canal. Que Dios los bendiga muchísimo. y hasta el próximo video. ¡Chao, ¡Chao!